Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gisela Carlos. Eh, Soy profesora de la Universidad de Guadalajara y miembro del colectivo Coopera, que es colectivo para eliminar el racismo en México. El motivo de este video es para hablar sobre eh, los límites de este, plantear cómo el hablar sobre racismo en educación superior no puede ser solamente un tema de derechos, o digamos que es muy limitado, ¿no? Recordemos que el sistema de educación superior convencional que tenemos ahorita en México, como dije en otro video, es un reflejo del proyecto racial de mestizaje y es resultado ahorita de, bueno, políticas globales, por supuesto, pero también está atravesado por lógicas eurocéntricas, es decir, que nos dice que todo el conocimiento y el mundo empieza en la Grecia antigua, pasa por Europa y luego de alguna forma llega a lo que hoy llamamos América, ¿no? Este, e invisibilizando toda la producción de conocimiento de poblaciones indígenas y negras y muchas otras que han llegado a este continente, ¿no? Migraciones que han llegado a este continente. Este, o sea, el tema de hacer una educación superior antirracista no puede ser solamente un tema de derechos, porque si nosotros recordamos a partir del 2000, ¿sí? Del boom multicultural, es cuando se empiezan a plantear en los noventas también es cuando se empiezan a plantear la inclusión o algunas medidas, ¿no? Sobre qué estaba pasando con las poblaciones indígenas y negras en las universidades convencionales. En el caso de México también es cuando surgen las universidades interculturales o universidades indígenas y para tener esos espacios, en algunos casos se recurrió al tema de los derechos, ¿sí? Pero resultaba que para el caso de México, por ejemplo, los pueblos indígenas para demostrar para reclamar que tenían derechos, debían de demostrar que eran culturalmente distintos, ¿no? Entonces, tenían que activar pues sí, la identidad, el esencialismo estratégico, la identidad estratégica, y para hacer uso a, por ejemplo, acciones afirmativas al sistema de cuotas en algunas universidades, ¿no? Esto no es un tema nuevo en América Latina, pero en México nos llega tarde, ¿no? Por todo, precisamente por el impacto del proyecto racial del mestizaje en las instituciones de educación superior. Eh, Eso por un lado, ¿no? Porque para reclamar que eran sujetos de derecho, entonces tenían que demostrar que tenían cultura, que tenían alguna lengua eh, alguna lengua originaria o indígena. Cuando hubo un proceso de castellanización durísimo durante todo el siglo XX, en el caso de México, entonces ahora resulta que sí tenían que retomar todo eso que les habían dicho, todo, que estaba mal, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Pero por otro lado, esto ha generado lógicas, este, de alguna forma perversas, porque en el caso de México, las poblaciones, en el boom, en este boom que hubo multicultural 2001, 2002, 2003, no hay la discusión, por ejemplo, sobre población negra, afromexicana o afrodescendiente, precisamente porque no entraban en este discurso de culturalmente distintos, o alguna lengua particular o algún traje, ¿no? Entonces, eh, esta discusión, por supuesto, Juliette Hooker lo plantea en términos, ella se refiere al territorio, ¿no? Y habla en términos de América Latina, qué ha significado en números, en cifras, por ejemplo, como logros conquistados por parte de pueblos indígenas y por parte de pueblos negros, ¿no? Entonces, seguir en el discurso y en la práctica
de combatir el racismo en el sistema universitario, en los sistemas de educación superior, a través del discurso de derechos es bastante limitado. ¿Sí? Es bastante limitado porque no ve qué hace el color de piel, cuáles son las lógicas que se juegan en el color de piel y en el acceso o no a una vida digna a través del sistema de educación superior, ¿no? Este, bueno, solamente eso, como repensar, este, cuando hablamos de inclusión, que es un término también muy, problemático, pero cuando hablamos de términos, como equidad, antirracismo últimamente, descolonización, y caemos al discurso de derechos, yo pienso que hay que aplicar el sospechómetro, ¿no? El sospechómetro colonial, pero también el sospechómetro antirracista, ¿no? Bueno, eso. Saludos y gracias.